capítulo 30, el título y el texto que he leído, la parte que he leído, está en el versículo 6, en la última parte del versículo. No he leído todo el versículo. Y en 1 Samuel, capítulo 30, vamos al final, iremos leyendo y leeremos todo el capítulo, que son 31 versículos. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a empezar por el 1. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los amalecitas habían invadido el Neguev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y lo habían prendido fuego. Siglag era donde ellos tenían, en la ciudad donde ellos tenían sus familias, sus mujeres, sus hijos, sus animales, todas sus cosas. Mientras que ellos estaban incursionando, David verdaderamente era alguien que amaba a su pueblo, y como lo amaba a su pueblo, cuando se enteraba que estaban haciendo fechorías, malhechores, iba con los suyos a defenderlo, algo que le correspondía a Saúl, que era el rey, mientras que él estaba en otras cosas, y la unción que tenía David le empujaba a eso. Precisamente por eso había estado fuera, y después de 3 días, cuando vuelve, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec o amalecitas habían invadido el Neguev y Siglag, y habían asolado Siglag, donde estaban todas sus familias, y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Quedaron con detalles porque luego preguntaré. A nadie, porque eran buena gente. Los amalecitas, no. Eran unos auténticos malhechores, no les importaba la vida de los demás, eran unos rapilleros, eran como las hienas. Entonces dice: pero nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Se los llevaron como prisioneros, como esclavos, y sus mujeres y sus hijos hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. Ponte en ese momento. No era una vocecita. Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Gloria a Dios, aleluya. Las 2 mujeres de David, Ainhoa y Jezabel, que fueron la mujer de Nabal, del Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho. Tenía el mismo dolor que los demás, pero su angustia era mayor. Dice: porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Oh, gloria, aleluya. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. La vestidura de los sumos sacerdotes, ese pectoral que tenían, que Dios dijo que a través de él podía consultársele. Y él quiso consultar a Dios. No actuó como a veces actuamos nosotros. Actuamos porque por ahí va la palabra. Esta palabra no ha salido buscando qué hablar. Esta palabra surge de madrugada, en el sofá, en tiempo de oración.
Aleluya. Porque a su manera todos tenemos problemas. Y a veces, aunque la palabra lo dice bien claro, la forma de cómo entrar a la presencia de Dios para solucionar estos problemas no lo hacemos. Si todos fuéramos como David o como Pablo, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás esta palabra no estaría para hoy, sino que sería otra. Pero la palabra, y Dios quiere que sepamos. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los pondré a alcanzar. Y él le dijo, síguelos a través del profeta, habló a través del sacerdote, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y los 600 que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y llegaron, y David siguió adelante con 400 hombres, porque quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Tened en cuenta que ya venían de 3 días. No sé, yo he estado en campamentos y 3 días intensos de campamento vienes agotado. Pero ellos no venían de campamento, ni de baile ni de danza. Ellos venían de lucha, de caminar y caminar kilometraje, de estar allí defendiendo. Ellos venían de 3 días, vendrían agotados, vendrían con necesidad de descansar, vendrían con necesidad de comer, vendrían con necesidad de recuperarse, pero no pudieron. Y el que ha pasado por un sufrimiento sabe lo que agota llorar. Oh, sí, Señor. ¿Sabe lo que agota delante de Dios? Estar con ese quebranto. Y de allí consultó, y de allí salieron. No tuvieron tiempo. Así que aquellos no tenían fuerzas para pasar ni el torrente. El tema de hoy viene precisamente por eso. Porque este problema era muy gordo. Y yo te digo que es para ti y es para mí, para todos los días. Amén. Para todos los días, porque es cierto, yo a veces he tenido que pasar por momentos en los que literalmente te duele el corazón. Estás quebrantado hasta donde no puedes más. Pero, sin embargo, es la misma fórmula, la misma solución para el problema pequeño. Problemas tan pequeños que dice, ¿para qué me voy a poner delante del Señor de madrugada? Si esto lo soluciono yo, no tiene ningún problema. No es cuestión del problema, es cuestión de tu vida. ¿Cómo anda tu vida? Tú no sabes lo que te puede surgir. Eso surgió de repente. Y ahí se demostró cómo era el corazón de David. Si supo encontrar el camino era porque estaba acostumbrado a ir a la presencia de Dios, a confiar en Dios y no en el hombre. Eso para ti y para mí. Yo por la mañana, verdaderamente esta porción de la palabra de 1 de Samuel, capítulo 30, es algo que cuando lo leí, para mí se quedó grabado. ¿Sabes? Forma parte del botiquín espiritual de mi botiquín. Porque ciertamente, allí me dice, oh, gloria. Sí, Señor. Gracias. a veces pueden venirte desastres que aparentemente ya no tienen solución. Pueden ser problemas gordos. Marta y María vinieron a Jesús. Se parecía un poco también a esos hombres, aunque lo respetaron. Le dijeron, si tú hubieras estado aquí. Estaban llorando, ya no tiene solución este problema es muy gordo.
pero estaban echándole culpa, como le echaron culpa a David. Lo mismo le estaban echando a estas mujeres que lo amaban tanto, porque lo amaban de verdad, pero le estaban haciendo que se sintiera culpable. Tú eres culpable, esto ha ocurrido. Y querían apedrearlo, esto lo veremos después. Pero verdaderamente, esta situación que sufre en ese momento David, como sufrió Marta y como lo vivió el apóstol Pablo, también tenemos, Dios está continuamente hablándonos. No sé qué hacer, tantas veces, ¿verdad? Es que tengo un problema y es que no sé qué hacer. Me he leído 100 veces la Biblia del principio al final y no sé qué hacer. Yo no las he leído tanto, ¿eh? Por eso que esta historia te sirve para los problemas gordos y para los problemas pequeños. Así es, Señor. Amén. Y es para que tú la recuerdes, para que verdaderamente vayas poniéndola dentro de tu botiquín espiritual, porque es la que puede, se fortaleció en Jehová su Dios, verdaderamente. Por eso es que digo que es parecido, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Frente a qué? Frente al problema. Eso está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es una carga, pero con una nueva forma, porque ahora tiene algo más que un ego, hermano. Él tenía un ego. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Que podemos entrar literalmente ante su presencia. Podemos entrar confiadamente. Y el apóstol Pablo, todo abarca todo. Lo grande, lo pequeño, todo. Solamente es en Cristo que lo puedo. Como el mismo David, días atrás habíamos dicho, si no fuera porque confío en Jehová, yo hubiera caído. Pero mi fe en Él me sostiene. Sé que en Él puedo confiar. Aunque todos conocemos bien la palabra, fijaros bien, 600 soldados de Él, pues ya en este caso, ya que nuestro Señor Jesús es hijo de David, ten misericordia de mí, y nosotros somos sus soldados, ¿verdad? Pero yo podría decir, fíjate, 600 soldados de David lloraban amargamente y hablaban mal. Y para ellos no había solución, solo había uno que supo aplicar la palabra del Señor. Por eso es que frente a los problemas a veces hacemos lo que hizo David. Yo por las mañanas, en mis tiempos, me acuerdo y sé el camino. No es cuestión de andar, ni critica, ni el por qué, ni por qué no. A mí lo que me importa no es el problema, es la solución. Y la solución está en el Señor. Entonces vemos que muchas veces nosotros, los creyentes, verdaderamente conocemos la palabra y la aplicamos y la creemos. Amén. Y frente al problema lo proclamamos de que Dios y tenemos fe en Él. Pero a veces somos una mezcla de David y 600, que esa es la que a veces cuesta de entender. ¿Sabes cuál es esa mezcla de David y 600? Pues que yo confieso la palabra, yo digo la palabra, yo doy palabra de victoria, pero luego me paso el día quejándome, luego me paso el día amargándome y luego resulta que mis obras no coinciden con mis palabras. Hacemos una mezcla de las cosas. No es o uno o otro, es que lo tengo todo. No, pues no, esto es para que dejes ese viejo hombre que mora en nosotros. Amén. Y nos vistamos de la vestidura que es Cristo, el Espíritu Santo, que está bien. Por eso es que ante esta situación
yo veo que tenemos, David se fortaleció y consultó. Y entonces, yo viendo estos personajes, he añadido una situación intermedia y veo que frente a los problemas pequeños o grandes, problemas que no tienen solución, problemas que te pueden sorprender, problemas que te llegan de repente, problemas que te hunden y te quedas de verdad. Yo veo que tenemos 3 puertas. La primera, la que tomó David. La segunda, la que tomaron los 600. Se acabó. Y la tercera, que no agrada al Señor, es esta mezcla. De que por mi boca sale bendición y a la vez queja y maldición. Por tanto, solo hay una puerta que dice el camino que agrada a Dios. El camino que agrada a Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo desde el versículo 11 hasta el 31, o sea, estamos en Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 11 al 31. Bueno, ya lees cómo terminó. Dice en el versículo 10, David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David. Fijaros bien, hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David. Y le dieron pan y comió. Y le dieron a beber agua. Y le dieron también pedazos de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. Tan decaído estaba el hombre, tan flojo, tan débil, que no podría ni hablar. No sé si habéis vivido alguna vez una experiencia similar. Yo viví una vez una experiencia y cuando no tenía fuerzas para hablar, vi con más claridad a mi alma y a mi espíritu. Lo que dice el Epalvo de que somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Es realidad. Amén, amén. Es una realidad. Cuando te encuentras así, que tu cuerpo y tu mente se quedan en blanco, puedes discernir, como dice, como una espada de 2 filos que discierne el alma y el espíritu. Y volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Y me dejó mi amo hoy 3 días, hace ya 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión, o sea, hicieron una incursión en la parte del Negev, que es de los cereceos, y de Judá al Negev de Caleb. Y pusimos fuego en Siglat. Le está diciendo, yo estaba allí mientras quemábamos todos. En Siglat. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Él sabe para dónde iba. Él conocía todo eso, ¿no? Y le dijo, júrame por Dios, le dijo a David, que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Es curioso. Este hombre le daba fe el juramento de David. Este hombre le dice, júrame por Dios. ¿Sabes? Hay un texto que está en Hebreos capítulo 6, no voy a leerlo porque sé que el tiempo se pasaría. Es largo, pero es precioso. Cuando Dios, hablando con Abraham, habla de las promesas que le hizo. ¿Tienes promesas? Dice, entonces, este hombre le había dicho a David, júrame. Y dice Dios, acerca de las promesas, yo, no teniendo nadie más superior por quien jurar, juro por sí mismo. Dios jura por sí mismo. Que sus promesas son sí y amén. Amén. Aleluya.
Eso por si lo queréis leer, está en Hebreos, no ahora, Hebreos 6, 13, 20, es precioso, es para leer, pero tenemos que leer todo el resto del camino del relato este. Y lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Fijaros bien, eran muchos, pero aún mucho más porque se llevaron mujeres, niños para usarlos como esclavos, para hacerlos trabajar y ellos vivir de eso, comiendo, bebiendo y disfrutando. Y fíjate que ha dicho que ya venía de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá, ya llevaban, eran vagabundos, eran nómadas y ya llevaban de haber cogido mucho y de haberse llevado de los pueblos de Silat. Se llevaron todo lo que valía algo. Es cierto que quemaron las casas para que de esa forma no los persiguieran, para destruir así de esa forma, para rematar, pero todo lo que era de valor se lo habían llevado. Y estaban sin temor. ¿Por qué? Porque los filisteos estaban en guerra con otros por aquí y para allá, mientras que ellos aprovecharon para saquear. Y la prueba está en que no estaban desconfiados, estaban sin temor, estaban desparramados, no estaba un ejército unido porque iba a ser atacado. Confiados. Pero es que Dios es el Dios de las sorpresas. Amén. Con Dios todo puede pasar, así que Amén. hace tiempo no lo hacías. Gloria a Dios. Oh, santo. Aleluya. Sí, Señor. Había un hombre que quería destruir a todo Israel. Aleluya. Allá en Babilonia estaba la reina Esther. Oh, santo. Y este hombre era malo. Y hizo así. Amén, Señor. Y fue a ver a la reina Esther y tropezó y cayó encima justo entonces que entró el rey. A la horca. Oh, gloria al santo. En un momento. Dios. Y entonces ellos estaban allí disfrutando, no estaban apercibidos. Quizás estarían hasta bebidos, ¿verdad? Estaban disfrutando de tan gran botín. Ojo, el botín que era solamente de lo que habían conseguido allí en Siglag, donde tenían David y sus soldados, su ejército, sus mujeres. Era inmenso lo que llevaban. Y los siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día. ¿Cómo le podía quedar fuerzas? ¿Cómo le podía quedar fuerzas? Si no había ni comido siquiera, ¿cómo le podía quedar fuerzas? ¿Quién te da las fuerzas? Como búfalo, ¿quién te puede dar alas como Sí, águila? Señor. Solo se libraron unos jóvenes amalecitas que tomaron y se largaron en camellos. Y no escapó ninguno, solamente esos jóvenes. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Ojo, no libró David a todos los suyos, no. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Verdaderamente. Claro, ahora mismo estoy pensando, a mí me habla de todo. Aparentemente el Mesías vino para salvar a su pueblo, pero luego aclara que él vino para salvar a todos, para liberar a todos. Y si alguien no se ha entregado a Cristo, que se lo piense, porque verdaderamente mejor es con el Señor que con el enemigo, el cual te esclaviza, y él vino para hacernos libres. Amén. Es que es Amén. Dios, él vino para hacernos libres. A todos que había tomado. Y asimismo también libertó a sus mujeres, a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante de él, decían: este es el botín de David. Es decir, que está hablando de todo. Bueno, dice: y vino David a los 200 que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David,
y al pueblo que con él estaba. Es decir, ahora no solamente venían los 400, ahora venía el pueblo. ¿Qué pueblo? Todo el pueblo se lo habían llevado. No dejaron ni uno. No mataron a ninguno, pero no dejaron ni uno. Se llevaron mujeres, se llevaron hijos y hijas, se llevaron todo, ¿no? Y allí les venía todo el pueblo. Entonces, cansados, los cuales habían hecho quedar en el torrente. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Vino con paz. Paz. ¿Verdad? La paz. Y a veces estaban en paz antes. ¿Podían estar en paz? No. Pensando en sus mujeres, pensando en sus niños. Es esa paz. Bueno, hermano, yo no sé qué situación puedes estar pasando, pero aunque sea la peor de este mundo, tienes la paz de Cristo. Amén. Él ha recuperado todo lo que el enemigo te robó. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, todo, fijaros bien porque esta palabra es muy importante, igual luego tenéis que recordarla. Al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludaron con paz, estos 200. ¿Verdad? Entonces, todos los malos y perversos, entre los 600 de David, judíos, que vieron la gloria de Dios cómo se manifiesta, había malos y perversos. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado. Es que no murió ni uno de esos, no faltaba ni uno. Que no hagáis eso, que te lo ha dado Jehová. No solo te ha devuelto la mujer y los niños, te lo ha devuelto todo y encima mucho más, que no era ni tuyo, te lo ha regalado Dios. ¿Cómo puedes tener un corazón así? Gloria a Dios. Y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿A quién y quién os escuchará en este caso? Como diciendo, esas palabras es que hasta molesta en los oídos de una persona que verdaderamente es, al menos, no hace falta que sea mucho, simplemente con que sea un poco dar gracias a Dios y no de esta manera. Por eso la palabra los considera malos y perversos, ¿verdad? Dice, porque conforme a la parte del que desciende a batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Bagaje es que no solo se quedaron ellos, sino que los otros, que ya no podían ni con su alma, se quitaron muchas cosas y ellos fueron los que lo estuvieron allí guardando y custodiando para su retorno, ¿verdad? Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Todo lo que está escrito del Antiguo Testamento, a veces no tenemos una gafa espirituales para poder leer la letra pequeña, pero todo apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque estos fueron a pelear, pero cuando llegó la hora de pelear, Jesús solo fue él solo a la cruz. Nadie más le acompañó. Y los pocos que tenía allí cuando estaba orando en Getsemaní, se durmieron, ¿verdad? Y él solo conquistó a todo lo que el enemigo vino a destruir su obra. Y todo eso va y lo comparte con nosotros. El espíritu de David, en este caso, está reflejando el espíritu de Cristo y está hecho porque muchas veces, tristemente, podemos un poco como decir, bueno, no soy negro, pero me he manchado de gris. Tengo un poco de leche y un poco de café. Entonces, espiritualmente,
dice, esto ha quedado ahí. No, delante de Dios y de su palabra esto queda por ley. Amén. Para que sepamos que también de lo que Dios nos regala podamos nosotros disfrutar y que otros sean bendecidos. Porque Dios da al que siembra más y al que no siembra no le da. Sí, Señor. Y Amén. cuando David llegó a Siglag, envió del botín a los ancianos de Judá. Todavía no estaba llegando, dice, cuando David llegó a Siglag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos. Hermanos, Jesús tuvo muchos enemigos, pero también tuvo amigos. Amén. Sí, Señor. Amigos que humanamente muchas veces no sabía dónde estaba la derecha ni la izquierda, como le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, y decirte, estás queriendo tú ponerte delante de mí cuando no conoces la voluntad de Dios. Tú quieres hacer la tuya, ¿no? Sin embargo, eran amigos, amigos que de verdad fallaron. Dijo, yo voy a la muerte contigo, sí, pero no lo hizo, vale, de acuerdo, pero tú sabes, Señor, que yo te amo. Y dice, yo te voy a dar una segunda oportunidad, porque a veces fallamos. Tú has fallado alguna vez al Señor, que sepas que Dios siempre te va a dar ese mismo examen que has suspendido, te va a dar de nuevo para que tú puedas aprovechar y para que puedas vencerlo. Porque suspendemos muchos. En realidad los suspendemos todos, pero suspendemos muchos. Fíjate por qué muchas veces dicen, ¿y por qué aparece 2 veces en el mar? Y resulta que una vez está Jesús en la barca y vienen las tempestades y se están ya muriendo porque no ven solución. Otra de las veces no está Jesús, pero Jesús los ve y viene luego andando. Las multiplicaciones, ¿y cómo le vamos a dar de comer? Y luego de nuevo una segunda vez, dale vosotros de comer. Y otra vez no están a la altura, vale, de acuerdo. Pero Jesús les llama amigos. La palabra eran sus amigos, como Abraham fue amigo de Dios, como David fue amigo de Dios. Y dice, y repartió con vosotros el botín de amigos de Jehová. Y lo envió a los que estaban, fijaros bien, porque también esto, y lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aronés, en Simot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Ormar, en Carasán, en Atac, en Hebrón. Y con esto termina la porción del capítulo. Y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Oh, glorias, aleluya, Señor. Esta parte es también muy importante. Gracias, Dios. Esta parte porque David no solamente fue a aquellos 200 hombres. No. Él había estado en sus recorridos perseguidos por Saúl, por el rey Saúl. Él fue a parar aquí, fue a parar allí, fue a parar allá. Tenía muchos enemigos, pero también tenía muchos lugares que fueron amigos. Oh, gloria, santo, aleluya. Los alimentaron, los protegieron. Y fue de un lugar a otro, los reconocieron. Y fíjate bien, se acordó de ellos. Oh, gloria. No solamente es que Dios está conmigo. Si yo he llegado hasta aquí es porque vosotros en el camino me habéis atendido, me habéis fortalecido. El apóstol Pablo, en una ocasión tendría que leer el texto, pero de forma parafraseada, y esto habla mucho del personaje. Da gracias y reconoce a todos los que han colaborado con él en su obra. Dice, sé pasar y tengo de todo, no tengo necesidad de nada. Sin embargo, él, aquellos que han estado con ofrenda, apoyando el ministerio, claro, ¿eso qué ha hecho? Que en vez de tener que trabajar tanto, pudiera dedicarse más a la obra. Y él los reconoce. Vosotros, aunque estáis allí, estáis desde ese lugar. Yo estoy en el campo de batalla, evangelizando, pero vosotros sois también beneficiarios, compartícipes, colaboradores. Todo el fruto mío también es vuestro, porque vosotros habéis colaborado para que yo me pueda dedicar puntualmente a la obra. Es una persona que sabe reconocer. Yo he tenido mis apoyos,
Cuando Moisés está allí, ya no aguantan sus brazos, tuvo apoyos, sabe reconocerlos. Si no es por vuestros brazos, si no es por vuestra ayuda, la obra de Dios quizás no estaría donde está. Es importante. Ahora esta palabra, quiero que participáis un poquito. Para hacer preguntas, pero ojo, porque si veo que no funciona y se me alarga, lo corto y sigo yo solo. Cuando haga la pregunta, mirad bien qué pregunto. Y contestadme, si recordáis, con el texto bíblico. No me expliquéis, no os enrolléis. Si yo pregunto que ¿dónde podemos ver en este texto la soberanía, la provisión de Dios para que todo colabore para bien a los que aman al Señor? Entonces, si yo pregunto ¿en dónde podemos ver esa provisión y esa soberanía de Dios? No me hables de lo que David hace, porque lo que estoy preguntando es qué es lo que ha hecho Dios. Incluso antes ya estaba preparado todo. Entonces, dentro de este texto, vuelvo a repetir la pregunta, sed escuetos, si acordáis, habla fuerte, que todos oigan, ¿verdad? Y sé directo solo con la palabra, note. ¿En qué detalles de esta historia podemos ver la mano de Dios a favor de aquellos que en Él confían? El versículo 13. El 11. El versículo 11. El versículo 11, la palabra concreta. Que encontró a aquel egipcio, dio comida y bebida, y a ellos se utilizó para decir dónde estaban los enemigos. Eso Con la es. tropa. El joven egipcio. No desprecies las pequeñeces de Dios. Amén. Cuando nació mi hijo Josué, mi mujer ya estaba cerca de los 40. No era como cuando tenía 20. Le costó mucho. Y el niño no paraba de llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y decía, ¿qué pasa? No, es normal, esto es normal. Ya ella desesperada toca otra vez, no, le pasa algo, y entonces vieron que estaba... Entonces ella oró y dijo, Dios, mándame un ángel, porque no puedo más. Así, mira. Eso. Entró una enfermera. ¿Cómo se llama el niño, Josué? Yo soy cristiana evangélica. ¡Ay, el ángel! El ángel significa el que Dios envía. Amén. Por eso, no, yo quiero un ángel de verdad, que me deslumbre y me haga daño en la retina. No, ¿verdad? Y él mandó una enfermera evangélica. Y ella lo entendió. Pero que fue así, pedírselo al Señor y entrar por la puerta. Y entonces descubrieron que estaba deshidratado, que el niño estaba deshidratado, que se había quedado deshidratado. Por eso no, exactamente, aquel esclavo, ¿verdad? Ese siervo, eso nadie encima del enemigo, ¿cómo lo usa Dios? Porque además, Dios le había dicho, ves, pero no le había dado las claves, la estrategia. Mira por dónde. La estrategia estaba allí en el campo, con uno que enfermó, con una enfermedad, que lo dejaron, no lo mataron, lo dejaron allí, y luego lo fortalecieron, y este confió en David y le hizo jurar. ¿No? Bien, vale, muy bien. ¿Otro más? ¿Hay algún otro sitio más? El 18. ¿Qué dice? Libró David a los que los amalecitas habían tomado, asimismo libertó David a sus dos mujeres. Bueno, no cabe duda que ya había dicho que Dios estaría con él y le daría la victoria, ¿verdad? No cabe duda. ¿Vale? ¿Otro más? ¿16 qué dice? Yo diría que el 7. ¿Eh? 17 y todo 7. Dime lo que dice. Y dijo David al sacerdote Abiatar:
hijo de Nevet, yo te ruego que te acerques a Ephod. Y Abiatar acercó Ephod a David. Bueno, Será algo que no era para el hombre, sino para los sacerdotes. bueno, ahí vemos la provisión de Dios. Amén. Dios le había provisto, ya está en el Antiguo Testamento, donde podía ir a consultar a Dios. Tú dirás, bueno, pero eso es fácil. No, no, perdóname. Dios tuvo que hablar en ocasiones y reprender. Has preferido hacer pacto con el enemigo antes que venir a mí, porque tenían miedo, que estaban rodeados. Dice, no, haber confiado en mí. Pero mira, desde el principio, no mataron a ninguna de las mujeres. Dios estuvo en eso. Porque a veces ya los viejos, ¿quién se lleva a los viejos? ¿Quién los quiere? Que no había viejos. Y perdona la palabra. No faltó ni uno. Ni mujeres, ni niños, ni bebé, nada. Ese sentir que hubo de llevárselos, ahí tú ves la soberanía de Dios. El enemigo puede venir a robarte, pero Dios cuida, dice la palabra, hasta tus pelos. Y yo me identifico mucho con eso, ¿no? Y hasta tus pelos me cuida el Señor. Bueno, a ver, tenemos muchos sitios, ¿verdad? Voy a hacer otra pregunta. ¿En qué detalles de esta historia podemos ver cómo David, como hombre, le afectó lo mismo que a los 600? A David, como era un hombre de fe, dijo, no, a mí me resbala, porque yo confío en Dios. Él no lloró, él no gritó, él no se dolió, él no estaba en aquellos que ya no podían porque se quedaron sin voz, ya se quedaron sin lágrimas. Ese estaba allí. ¿Sí? Bueno, eso es fácil, ¿no? Como preguntar, que dice en Juan 3:16, que siente Dios por nosotros. Que nos ama. Muy fácil. ¿En qué detalles de la historia podemos ver a David? ¿En qué detalles de la historia podemos ver a David frente al mismo problema que se había ir al sitio? Porque tienes el mismo problema, pero muchas veces uno no sabe ir al sitio. Entonces tenemos espiritualmente Alzheimer. Y espiritualmente dice, no hay Alzheimer, espiritualmente. De eso que sales de casa y ya no sabes el camino, no, perdona. No es así. ¿En qué detalles podemos ver cómo David sabía ir al sitio donde se encontraba la solución? El 6, versículo 6. El que hemos dicho antes también, pidió por el Ephod, ¿verdad? Consultó a Dios. ¿Qué dice el 6? Y David se angustió mucho, al principio decía, dice, pero él se fortaleció en su Dios. Se angustió, pero se fortaleció. Pero se fortaleció. En su Dios. Es decir, no dejó que las olas y el viento le hundieran. Sí, sí. Me encanta, en los salmos, ves que te presenta el problema, pero luego reacciona al final del salmo, y hay una palabra de fe, hay una palabra de que, porque fíjate que además no dice en Dios, dice se fortaleció en Su Dios. En su Dios. Es muy importante, es que Él es mi Dios. ¿Sabes lo que significa? No hay otro. En el relato te darás cuenta que luego hay otro sitio, versículos antes del capítulos anteriores, en el que tuvieron que despojarse estos 600 de sus dioses. Pero David no tuvo que despojarse de nada. Oh, gloria, aleluya. Porque se fortaleció en Jehová su Dios. Él no tenía otro. Pero los demás sí tenían otros dioses, ¿verdad? Yo ahora, para ir más rapidito, quiero, para que podamos sacar algunas lecciones, ¿no? Porque vemos lo que había, lo que hizo David, cómo se fortaleció, cómo consultó, y vemos las cosas que hizo David. Y Dios está hablando del camino, ¿vale? Sabemos el camino. Pero muchas veces tenemos que caminar, no el camino. ¿Por qué David recorrió ese camino? ¿Qué es lo que había en el corazón de David? Porque muchas veces te das cuenta de que uno quiere como imitar. Y Dios no quiere que seamos imitadores, quiere que seamos auténticos. ¿De acuerdo? Entonces, analizando, ojo, porque nosotros tenemos la bendición de que podríamos ir al Nuevo Testamento y como dice Jesús, los que hay ahora en el Nuevo Testamento son superiores a todos los superiores del Antiguo Testamento.
la bendición, el camino abierto, el reino, todas las cosas que tenemos, el trato del Espíritu Santo, cosa que entonces llegaba a ellos como instrumentos, no llegaba a ellos como Espíritu del Señor y como Padre que mora en nosotros, ¿verdad? Dice, os conviene que yo me vaya porque entonces vendré y moraré. Bien, fijaros bien. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Qué detalles demuestra David en la consulta? Al consultar a Dios, ¿qué es lo que mostró? Humildad. ¿Sí o no? Sí. No prepotencia. Mostró humildad. ¿Verdad? Tengo un libro que habla de la humildad como la perla de la gracia. Humildad. Al consultar a Dios, mostró también su total dependencia. Total dependencia. Muchas veces ves. Al consultar a Dios, dejó a Dios que interviniera en su problema. Fíjate, o sea que cuando tú vienes a Dios, pero Él vino, sí, vale, ya sabemos todo lo demás, pero la letra pequeña, lo que había en el corazón de David, eso es muy importante. Porque el Señor, dice la palabra en el Nuevo Testamento, quiere tener muchos hijos como su Hijo y quiere que verdaderamente el Espíritu está trabajando para que seamos transformados por el Espíritu a la imagen del Hijo. Y aquí lo que está haciendo David es reflejando el corazón de Dios, reflejando verdaderamente al que sería luego ese Hijo, Rey de Reyes, Señor de Señores, humanamente. Dice, al consultar a Dios, mostró su total dependencia, mostró que daba a Dios el problema para que Él interviniera. Al compartir su botín también habla mucho, hermanos. En la Biblia habla de uno que debía mucho y le perdonó el rey. Luego cuando salió, a otro que le debía poco no quiso perdonarle. ¿Y qué pasó? El rey le dijo, ven acá, a la cárcel. Si no perdonáis, no seréis perdonados. Hermanos, las palabras están ahí para algo. Entonces, al compartir con los soldados el botín, se asemejó al corazón de Cristo, el cual comparte todo con nosotros. Te voy a decir que aunque no estamos todavía en el cielo, la herencia la hemos recibido. Porque cuando uno se hace heredero, yo he recibido herencia. Amén. Cuando el otro murió, ¿cuándo pasamos a ser herederos? Yo voy y ahí te mando mi herencia, el Espíritu Santo. Ahí te mando. Todas las promesas son sí, amén. Ahí te las mando. Como también no olvidó a los que le habían ayudado. Cuando uno de las veces le preguntan a Jesús, ¿y nosotros qué recibiremos? Dice, vosotros que habéis estado conmigo hasta el final. No así, no, hasta el final recibirían el reino. ¿Verdad? Oh, santo, aleluya, Jesús. Oh, gloria. Fíjate bien lo que pasó. Esos malos, dice que había malos que querían. Entonces fíjate bien, a veces nosotros nos quejamos cuando vienen las cosas malas, pero precisamente le dice a Pablo que los problemas, esas tinieblas, esos momentos de dificultades, que tú y nadie quiere, Pablo no los quería, oró para que se los quitara, dice Dios, yo los he puesto para que mi luz resplandezca más en las tinieblas. Y el corazón de David y la enseñanza que hay aquí es para que contrastara de un corazón malo a un corazón Oh, que agrada a santo, Dios. aleluya. Oh, gloria, Señor, aleluya. Todo empezó porque Dios fortaleció a David. Él se fortaleció en Dios, pero porque Dios lo fortaleció. ¿Y por qué lo fortaleció? Porque era un corazón verdaderamente preparado para Dios. Dios estaba con David. Pero David, ahora otra cosa, porque a veces cuando oramos hay cosas, yo me he quebrantado a veces y este texto he venido a Dios, cosas las que tú quieres hacer pero te das cuenta que no puedes hacer.
no puedes hacer, no te dejan. Personas a las que amas, quieres ayudar y no puedes, no hay nada que puedas hacer y tienes que totalmente cogerte a otra porción que dice, en este caso, en quietud y en descanso, yo te daré la victoria. Y entonces tienes que dejar que sea Dios el que esté trabajando en el problema. Pero aquí en este caso, hermanos, muchas veces tenemos fe, venimos a Dios, hacemos las cosas bien, pero luego no queremos movernos. Entonces la victoria también estuvo, no solamente porque se fortaleció, sino porque Él pasó a la acción. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, pero tú tienes una obra que hacer. Cuando yo te diga descansa, tú descansas y yo me encargo. Pero ahora sí tienes tú que hacer esa obra, ¿verdad? Porque los he puesto en tu mano. Por eso que David no descayó. Fijaros bien la diferencia entre Saúl y David. Una de las cosas que a mí me impresionó es cuando Saúl está esperando a que venga el profeta, los enemigos los están rodeando, pero ellos no pueden empezar la batalla sin la bendición de Dios, pero tenía que venir el profeta. Total, cuando Saúl ve que su ejército había pasado varios días, se le iba, hermanos, se le iba. Entonces, él hizo lo que no tenía que hacer. Yo lo llamo el síndrome de Saúl. Cuando tienes puesta tu confianza en los hombres y en Dios. Entonces, a él le quedaron 400. Dice que era una multitud que estaba desperdigada. Y sin embargo, él con 400 se fortaleció y siguió fortalecido. ¿Por qué? Porque su fe no estaba en el hombre, estaba en Dios. Eso es muy importante, por muy grande que sea el ejército. Y tú, fíjate que Dios en la palabra a veces está diciendo, oye, no miren lo que sois. Dios aquí con 2, 3 personas, en una reunión de acción, que el Espíritu se mueva, puede hacer cosas en las que luego todo el botín es para la iglesia, las bendiciones que traen los que oran, las bendiciones que traen los que interceden, se beneficia todo el pueblo de Dios. Muchas veces se beneficia tu vida y no lo sabes, que hay uno que está ahí peleando por ti. Por eso es que él no decayó. Y no despreció las pequeñeces, ya lo dije antes. Y cómo verdaderamente David tomó la fuerza de Dios. Existen, mira, todas las historias que hay en la Biblia, todas las puedes vivir. A mí me llamó la atención como cuando daba Dios estrategias, nunca las repetía. Y si en las conquistas y todo lo demás ves 20 estrategias, cuando Jericó, cuando aquí conté, cuando te pones 20 estrategias y no te las repite, es para que sepas que Dios te puede dar todas, que no son 20, que son millones las que tiene en su mano, para que no aprendas a confiar en la estrategia, para que aprendas a confiar en Dios. Pero tú puedes vivir todas esas cosas, tú puedes vivirlas. Yo me acuerdo, y perdonad, me acuerdo de una ocasión, lo he dicho otras veces, cuando estaba de diácono en la iglesia de Gabá y repartía la Santa Cena, una mujer que no podía ni coger el vasito. Una mujer mayor no tenía que ponérselo. Una mujer que no podía moverse. Pero sin embargo ella tenía obligaciones. Y me decía, yo oro a Dios que me mande un ángel, y dice, y no sé cómo hago la faena. No sé cómo puedo hacer todas las cosas. Y yo le dije, si tú pudieras ir hacia atrás y no padecer esta enfermedad, pero claro, no tendrías las experiencias que tienes con los ángeles que Dios te manda para que te ayuden, ¿qué preferirías? No sé qué preferirías tú, pero ya te digo que eso es mucho más maravilloso. Sí que Dios te manda, sí que Dios te hace. Yo experimenté, lo he compartido otras veces, un día trabajando en el fondo del mar, estaba solo, empezó el corazón a hacerme algo raro, porque normalmente los buzos suelen ir entre dos, yo en este caso estaba solo, empezó a hacerme cosas, me empezó a doler estando allí en el fondo, empezó y de repente me llenó de gozo, de saber, no estoy solo, tú estás conmigo, tú no sabes lo que pasó, tú no te imaginas lo que pasó. No tenía ni fuerza para mover el fondo, para mover la arena. Salí para afuera, con los plomos de 40 kilos, con la máquina,
con todo, subí a la montaña, fui al coche, estuve 3 días sin dormir, de la fuerza que tenía dentro de mí. Todo eso que está, puedes vivirlo. No es que ya vayas a tener ese don, pero todo eso que hay ahí son promesas y son sencillamente, tú las puedes vivir. Amén. Amén. Tú puedes vivirlas, porque están hechas para allá. Ya había una mujer que nos dijo, bueno, esto nunca ha ocurrido. Pues no ha ocurrido porque nadie lo ha hecho. Y tocó el manto. Entonces, no solamente vayamos a lo que ya tenemos, sino también al Dios que tenemos. Amén. Al Dios que tenemos. Por eso es que, hermanos, no está escrito, dice, todo cuanto está escrito tiene un propósito, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, seamos verdaderamente con el Señor porque Él quiere. Él se entristece, ya te digo, Él lloró cuando vio que su pueblo no le recibió y el castigo que les venía. Pero Él también se entristece cuando dice, es que les he tocado la flauta y no bailan. Les he dado la solución a los problemas y se van llorando al mundo, al vecino que no es cristiano, que no sabe nada. Yo qué sé. Y están esperando a ver si le cae la lotería. Estoy hablando de cristianos, por favor, ¿no? No sé si aquí estará, pero puede haber uno nuevo y en su ignorancia, porque todos hemos sido ignorantes, y somos ignorantes, pero, por ejemplo, me acuerdo, y no sé si estará aquí, porque me perdonen, nunca lo he dicho, pero en la ignorancia de uno que no sabe, pero que ya lleva años sabe, y sabemos la palabra, ¿verdad? Es cierto. Un día en la ofrenda, un de esos de lotería, de día de 2, 3 euros, el boleto. Como diciendo, mira, ora a Dios y con eso tienes para comprarte una iglesia entera. Digo, bueno, pues tú tendrás más fe que yo. Sí, además, con una nota. Vale, hermano, ya sabemos por qué camino Dios nos va a contestar. Pero tenemos camino, ¿vale? Hermanos, no te olvides que toda la palabra está escrita para enseñarnos el camino, porque lámpara es tu palabra a mi camino. Yo puedo hablar en medio de la oscuridad, que el Señor nos bendiga grandemente. Un abrazo en la paz del Señor. Vamos a ponernos de pie.